a todos y todas. Gracias por reunirse este día, esta tarde, lluviosa con nosotros en la Casa del Lago, un lugar cultural temático de la Universidad de Veracruzana. Es para nosotros la comunidad académica, estudiantil, del Centro de Investigaciones Profesionales, pues dar inicio a la sesión del día de hoy, que es la última de 3 que hemos tenido como parte de las pues, actividades académicas planteadas como parte de una, pues un marco más amplio que tiene que ver con pues el estudio, la reflexión, el intercambio académico, el intercambio de experiencias, de conocimientos, de recuerdos del legado del doctor Arturo Gómez Zumba, fundador de pues, un sinnúmero de instituciones importantísimas en México, también de una proyección nacional. Y por ese motivo, pues él está como siempre muy interesado, muy animado, muy contento de saber que los jóvenes están participando dentro de estas discusiones. Quiere saber cómo estamos actualmente nosotros pues enfrentando la dinámica social, ecológica de la actualidad. Y también cómo pues ha ido progresando todos estos planteamientos que el doctor Arturo Gómez Zumba se hace desde hace más de, digamos, 30 años o más, y que para nosotros en nuestra comunidad académica siguen siendo realmente vigentes, apropiados y nos motivan, nos estimulan a tener muchas discusiones que tienen para largo, ¿no? Lo único que cambia es el contexto temporal, pero todo lo demás es altamente vigente. Bueno, entonces en esta celebración estamos muy contentos y muy contentas de tener como invitado de cierre para estas 3 sesiones que ha habido dentro de nuestros eventos relacionados con el legado del doctor Arturo Gómez Zumba, al doctor Víctor Manuel Toledo Mansú. Y bueno, varios de nosotros conocemos su trayectoria desde que éramos estudiantes. Y voy a leerles, yo tengo una biografía extensísima que encontré en la red. Voy a tratar de leer lo más relevante para que tengamos una idea, sobre todo quienes pues, los chavos más jóvenes, chicas más jóvenes, tengan pues una idea también aporte del doctor Víctor Toledo Mansú a la ecología, a la botánica mexicana y también a la ecología política a nivel nacional e internacional latinoamericano. Bueno, el doctor Víctor Toledo nació en la Ciudad de México. Desde muy joven se incorporó a la UNAM. Primero fue estudiante de preparatoria, luego de biología, y a partir de 1970 fue investigador científico. Primero en el Instituto de Biología y más adelante en el Instituto de Ecología. Sus primeras investigaciones se centraron en el estudio de la diversidad de especies de árboles tropicales a partir de la teoría de la información. Tales estudios pioneros en México lo llevaron a interesarse por la interpretación biogeográfica e histórica de los patrones de biodiversidad en las regiones cálidas y húmedas de México. Impresionado fuertemente por los graves problemas de deforestación y deterioro, no tardó en apreciar que era necesario explorar las dimensiones sociales de estos impactos y asegurar que los procesos naturales no se pueden estudiar sin entender sus vínculos con la sociedad y viceversa. A principios de los 70 inició una investigación colectiva sobre la ecología del México, por la que inauguró un nuevo modo de abordar los problemas ecológicos. Y así formuló una metodología avanzada que 3 décadas más tarde
devino en un imperativo a escala mundial, que son los estudios y los análisis interdisciplinarios. A su sólida formación en biología y en ecología, se añadieron una formación social permanente, una estancia sabática en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, donde a partir de entonces desarrolló su formación continua en los campos de la economía política, las agrarias, sociología rural, y abriendo siempre nuevos horizontes políticos y conceptuales. Estos planteamientos interdisciplinarios le permitieron llevar a cabo sendos estudios en las regiones indígenas, la selva de Corona en Chiapas y la cuenca del lago de Pasto, Michoacán. Entonces, en ese entonces se pudo acceder a estas experiencias constituyendo un modelo absolutamente avanzado de participación innovadora y un modelo que la cultura sostenibilista del primer mundo debería ser suyo. Toledo a esto le denominó diálogo de saberes, reconociendo implícitamente las otras formas de conocimiento más allá del académico, que este último se combina con los conocimientos. Bueno, esta metodología se aplica en diversos estudios en diferentes comunidades del país y su última aportación es la aplicación de una metodología socioeconómica para interpretar la realidad rural de México. El último de sus libros, recién publicado, además de un sinnúmero de diferentes artículos en diferentes revistas de nuestro país y de otras partes de Latinoamérica, ofrece una alternativa original para la resolución de la paciencia, la de economía, la sabiduría acumulada por los pueblos indígenas y la búsqueda de una modernidad alternativa. A lo largo de sus más de 30 años de trabajo académico, ha desarrollado una extraordinaria labor en docencia, formación, en el pensamiento ambiental, vinculando la ciencia ecológica con la sociedad, en la interpretación interdisciplinaria de las sociedades rurales y indígenas. Cabe también destacar que el doctor en 2015 recibió el premio al mérito académico por parte de la Universidad Veracruzana y promovido también por Cientos Tropicales. Pues bienvenido, doctor, es un honor contar con su presencia en estos momentos y estamos muy contentos de recibirlo. Vamos a dar un aplauso a También nos acompaña el día de hoy la doctora Beatriz Torres, quien es investigadora de tiempo completo durante el siglo y que en esta tarde va a ser moderadora de pues, la dinámica que nosotros esperamos sea enriquecedora para todos y todas ustedes. Pues aquí la idea es que podamos tener un intercambio que fluya en todas las direcciones y podamos aprender juntos. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio, le vamos a dar el micrófono al doctor Víctor Toledo. Ojalá que se mucho como yo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. En realidad esta es la segunda ocasión que estamos en la UB, porque ayer estuvimos dando otra conferencia en la sexta edición de lo que se realiza cada año aquí en la UB, que es el Escuela de Verano. Es que me desconcertó que estaba en inglés. Pero bueno, en realidad esto va a ser como una segunda parte de lo de ayer. No sé cuántos de ustedes estuvieron ayer en la conferencia, pero poco es una segunda
irrupción, cuestionando, poniendo en duda, digamos, un concepto. Ayer hablé de bioculturalidad, hoy vamos a hablar de justamente de metabolismo, de sustentabilidad y emergencia planetaria, así que esta tarde. Pero me sorprendió lo que acaba de señalar la compañera, porque me remitió con su descripción breve pero concisa de los inicios. Y efectivamente ahí me liga con la obra y la trayectoria del maestro Arturo Gómez Pompa. Efectivamente yo fui uno de la generación que él formó de alguna manera en ecología tropical. Yo comencé como botánico. Mi tesis de licenciatura fue sobre diversidad de especies de árboles, las selvas tropicales de México. Mi obsesión como joven era tratar de explicar los patrones de diversidad. La pregunta que me obsesionó fue la de ¿por qué aumenta la riqueza de especies? ¿Cuál es el patrón geográfico de incremento de la diversidad de especies, en este caso de árboles, y en general de especies? Sabemos que aumentan las especies de las partes de los polos al Ecuador, ¿cierto? Y que las partes más ricas de especies son las zonas intertropicales. Pero ¿cuál es la explicación para eso? Entonces, me obsesioné con eso y trabajé en la parte de árboles tropicales. Para ello tuve que aprender botánica, pues. Pues hice la tesis sobre eso. No encontré una explicación, digamos, en el presente y tuve que recurrir a procesos históricos. Entonces salté de la botánica a la bibliografía y adopté en aquella época la teoría de los refugios pleistocénicos. Ustedes se acordarán de esto, pero estuvo muy de moda. Entonces entré a toda esa corriente con gente muy conocida como Alvin Gentry, William Braggs, tantos científicos del mundo, y allí publicamos en el principal libro que hay sobre el tema del pleistocénico. Pero de nuevo, un accidente, bueno, en realidad un evento catastrófico me hizo saltar de la biología a otros campos. Sucede que donde yo tenía aquí en los Tuxtlas, Veracruz, que también estuve como jefe de la estación a los 26 años, y allí, en la estación de los Tuxtlas, yo tenía, en un lado tenía uno de mis muestreos de árboles tropicales. Y cuando regresé a continuar el conteo, el inventario que estaba yo haciendo para mi tesis, la selva donde yo estaba trabajando desapareció y se convirtió en un potrero para ganado. Entonces esto me desconcertó mucho. Pero además, yo había aceptado ser jefe de la estación de los Tuxtlas, Veracruz, porque había renunciado el primer jefe de la estación. Y acepté cándidamente, digamos, y el tamaño oficial, una plaza de investigador donde necesitaba. Pero resulta que el jefe de la estación había sido amenazado de muerte por los ejidatarios de alrededor porque les había negado el paso a la estación. Entonces fue allí cuando tuve que seguridades de alrededor de la estación. Entonces se me ocurrió hacer 2 cursos de campo y se me ocurrió hacer un primer estudio sobre el conocimiento campesino de las plantas y los vertebrados mamíferos de alrededor de la selva. Y de esa manera me gané a las comunidades y al final pues ya me llevaban pollos y fruta.
Y ahí empezó mi interés por la compañera por la ecología del ejido. Fue mi primer trabajo. Bueno, a partir de allí, pues fíjense ustedes que no me he perdido porque sigo haciendo preguntas y de ahí pues ya saltamos a muchos otros temas, ampliamos nuestros estudios, generamos las primeras investigaciones interdisciplinarias y ahorita justamente vamos a hablar de eso ahora que me quiera el tema de sustentabilidad. ¿Sí? Tuve que hacer ese preámbulo porque me emocionó lo que el señor compañera, obviamente sí. Bueno, el título es Sustentabilidad y Emergencia Planetaria y por abajo les puse en letra pequeña para que no lo lean, pero lo van a leer. Visto desde la ecología política. Ahorita van a ver qué significa. La pena así. Bueno, fíjate. A ver, para la exposición de hoy voy a partir de 3 o 4 premisas que para mí son fundamentales para entender dónde estamos viviendo y qué está haciendo la ciencia hoy en día. Porque la ciencia ya no es la misma, para su sorpresa. Ya estamos usando las ciencias ahora. Primero, un mundo anestesiado. Anestesiados, los ciudadanos del mundo, incluyendo analistas críticos, no alcanzan a formular las preguntas que la realidad exige. Las anestesias operan limitando la verdadera imagen de la realidad, obnubilando la percepción. Las anestesias que los términos, ocultan las palabras, desbasan los conceptos, ofrecen panoramas falsos y crean un mundo de mitos y dogmas. El mito mayor es que la especie humana vive hoy en un mundo maravilloso, el mundo moderno, y pocos logran salir de esa ilusión. El mundo de la ciencia. A ver, no podemos saber exactamente cuándo surgió la ciencia, pero más o menos, y ahora venía justamente platicando con el doctor Saura del CITRO, que quizás el origen es el siglo XVII, pero podemos decir que la ciencia inicia cuando se fundan las primeras dos sociedades científicas en Inglaterra y en Francia, 1660 y 1600. En el siglo XIX aparecen los grandes unificadores, pensadores de la ciencia. Ahí estuvieron, sobre todo en Inglaterra, en Londres, estuvieron juntos nada menos que Darwin, Marx, también por ahí andaba Humboldt, o ya había pasado un poco Humboldt, pero en fin, Spencer, el padre de la teología, en el siglo XIX tenemos el siglo XX es expansión explosiva de la ciencia. Se multiplican instituciones, el número de investigadores del mundo, de todos lados, y más o menos entre 1970 y 1960 vemos que ha surgido una ciencia subversiva, porque ha sido cuestionada por el pensamiento complejo y por el pensamiento crítico. Yo no sé qué tanto ustedes están familiarizados con el pensamiento complejo, pero frente a la expansión del siglo XX se generó una ciencia especializada, sobreespecializada, llena de especialistas y expertos que entienden a profundidad un fragmento de la realidad, pero no alcanzan a ver todo, o se vuelven en gente especializada. ¿Sí? El pensamiento complejo entonces promueve justamente el pensamiento holístico, integrado, y busca la integración del conocimiento. ¿Sí? Y de ahí surge la interdisciplina y la transdisciplina que ya muchos de ustedes seguramente manejan.
Este pensamiento complejo, que hay muchos autores ahora, bueno, el principal puede ser Edgar Morin, el francés, filósofo francés, que hoy debe tener 102 o 103 años, y pues este pensamiento intenta superar. Ayer discutimos en la tarde aquí, justamente, que también tenemos que aprender que el problema no es suprimir las disciplinas o las monodisciplinas, sino tener la capacidad de que las especialidades se integren a equipos multi o interdisciplinarios. Ese es el punto. Y entonces yo siempre hablo de la metáfora de que la ciencia de hoy en día es ya, el símil creo que es correcto, hoy en día ya es una orquesta. ¿Qué vemos en la celebración de una sinfonía? Vean ustedes lo que significa cuando escuchamos una sinfonía. Una orquesta sinfónica conjunta, un conjunto de instrumentos que se articulan todos. Y cada músico toca su instrumento de manera perfecta, pero se acopla. ¿Perfecto? Hay una orquestación. Creo que estamos ya en la fase en la que se están orquestando los conocimientos, ¿no es cierto? Cada vez ustedes seguramente como investigadores o como estudiantes se dan cuenta que tienen que integrarse, tienen que aprender a integrar. Entonces, la orquestación es lo que hoy estamos viendo. El mejor ejemplo de la orquestación es todo el trabajo que ha realizado el IPCC, los que están estudiando el clima del planeta, los que nos dan los reportes sobre el cambio climático. Son de equipos de 1.500, 2.000, 3.000 investigadores de todo el mundo, de diferentes disciplinas, que están integrando el conocimiento y que preparan reportes que hacen públicos. Ahí tenemos 3 mexicanos trabajando. El doctor Omar Macera, la doctora Amparo Martínez y la doctora Claudia Sheinbaum. La presidenta de México también fue miembro del IPCC. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, ya estamos en un nuevo tipo de ciencia que está surgiendo y que se está volviendo subversiva, porque todo lo que voy a hablar hoy, y esto me lo he impuesto, todo va a estar, digamos, avalado por evidencia científica. ¿Okay? Bueno, el pensamiento crítico, por su parte, es el que impulsa un conocimiento emancipador, que busca la justicia social, que busca la equidad, que busca los derechos humanos. ¿Okay? Ese viene de otra corriente más social, más sociológica. Pues miren, me pasé muchos años preguntándome cuántos investigadores habrá en el mundo, y por fin encontré el dato en la UNESCO, 8 millones de investigadores en 2015. ¿Y qué creen que es lo que está aquí en la imagen? Pues es el cerebro científico de la especie humana, resultado de analizar durante 16 años un conjunto de 20 millones de artículos ordenados mediante la técnica de cositas relativo, de un trabajo publicado en 2013. Entonces, esto es maravilloso. Física, matemáticas, ingeniería, física de la tierra, biología, biotecnología, etc. Ciencias sociales, humanidades. Maravilloso, ¿no? Es el cerebro, esa es la ciencia, el cerebro es la ciencia. ¿Está ahí? Maravilloso. Hoy todo esto se puede porque ya los sistemas de cómputo, etcétera, todos los programas que existen permiten hacer este tipo de análisis. Entonces es maravilloso. Hoy, como ustedes saben, nos podemos, pero fácilmente, saber, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántos artículos publicados en ecología tropical en el mundo, ¿no? Y cómo están apareciendo año con mes casi. Todo esto ya lo podemos saber desde mi computadora en mi casa, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, vean ustedes, estamos ya en un nuevo
nueva fase, ¿no? Y finalmente, el último supuesto en el que tengo que confiar, la gente confiar, es el cerebro humano. El cerebro humano es nada menos que el sistema más eficiente conocido, con solo 1.300 gramos de peso, 2 metros cuadrados de longitud y un consumo energético de unas 400 calorías. El cerebro almacena más de 100.000 millones de células nerviosas. Creo que es el mismo número de estrellas. Neuronas capaces de desarrollar 1 millón de sinapsis, de conexiones por segundo, con un potencial total de densidad conectiva interneuronal de 10 elevado a la 14, que es la mayor densidad conectiva conocida del universo. Nuestro cerebro. Por comparar unos simples datos, diremos que un modelo de supercomputadora diseñada por la IBM, que simula la actividad de 10.000 neuronas, tiene un consumo energético de 100 kilovatios. O sea, vean frente a qué estamos, ¿no? Nosotros somos unos verdaderos, pues, privilegiados, ¿no? De tener esto acá. Y lo traigo a colación por lo que vamos a ver, porque yo confío que los seres humanos realmente echemos mano de nuestro cerebro y no lo que está sucediendo hoy en día, en la que ¿cuántos votaron por Trump? ¿Cuántos votaron por Bolsonaro? ¿Cuántos votaron por Milei? En la que no se puede ver que hay un cerebro detrás de cada votante. Así estamos hoy en día. Sí. Bueno, con todo esto, ahora sí vamos a ver qué es esto de sustentabilidad. Como ustedes saben, frente a la crisis del mundo moderno, pues se ha elegido sustentabilidad y sobre todo ciencia para la sustentabilidad como digamos, una oferta que surge desde la investigación científica y pues que ha tenido ahorita vamos a ver datos, ha tenido una difusión impresionante, ¿no? Impresionante, ahorita van a ver los datos. Pero la pregunta es, ¿cómo definimos sustentabilidad? Porque ahora todo el mundo habla de sustentabilidad, hablan los gobiernos, ¿desde cuándo? Desde el 92, con la celebración de la reunión de Río de Janeiro, ¿no? Porque es el desarrollo. Entonces, sustentabilidad para todos lados, lo hablan ahora pues, gobiernos, movimientos sociales, empresas, instituciones internacionales como Naciones Unidas, todo se habla, pero ¿qué es sustentabilidad? La definición más sencilla y clásica es que es lograr la armonía entre lo ambiental, lo económico y lo social, ¿no? Las 3 patas de la sustentabilidad, pero eso, para que se logre, es otra cosa. Este fue el artículo que disparó la llamada ciencia para la sustentabilidad, un colectivo. Nuestro único representante latinoamericano fue Gilberto Galopín, ecólogo argentino, y el resto son de otros países. La siguiente. Bueno, pues empezó la fiebre por la sustentabilidad, libros y libros y libros. 90 revistas sobre sustentabilidad terminamos hace unos años, 90 revistas científicas sobre sustentabilidad, ¿no? La siguiente. Y aquí algunos de los datos sobre el número de artículos. Esto es del artículo de Bete Comunicado de 2011, 37.000 autores entre 74 y 2010, más de 20.000 artículos de 174 países. Siguiente. Estos son datos más recientes todavía, y se ven las curvas entre 94 y 2017,
en el que ya en 2017 18 llega a casi 5,000 publicaciones de artículos, 5,000 al año, y abajo también hay otro, aquí está dividido por revistas principales. Revistas son Rolling, Society, Design, Possibility, College Society, Gaia, etc. Siguiente. Y todavía aquí, Aconcagua, en 2017, hace un análisis ya más fino, casi 5,000 papers en 95, 14,000 en 2000, 29,000 en 2007, 90,000 casi en 2000. Se ven ustedes la cantidad. O sea, quien se dedicara al tema, imagínense para leer todos sus artículos, cuál es bueno y cuál no, y cuál me sirve. O sea, ven ustedes la locura que hay ya en torno a la sustentabilidad, ¿no? La siguiente. Bueno, miren ustedes, lo que yo voy a platicar hoy está básicamente en 2 artículos. Uno que publiqué en la revista Interdisciplina de la UNAM, 2015, me parece, ya no recuerdo. En 2017 publiqué un artículo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Búsquenlo, lo encuentran muy rápidamente en la revista Interdisciplina de la UNAM. Ese, si quieren leer más. Y el segundo fue uno con Iván González Márquez, filósofo, que publicamos en la revista Sustainability y que cuestionamos realmente, por eso le puse el título de secretaria, si realmente la ciencia de la sustentabilidad está o no resolviendo los problemas. Hicimos un análisis ahí. Hasta ayer, el artículo ya había recibido más de 10,800 lecturas, pero hemos sido muy pocos citados. Hay como 45, 50 citas nada más. Pero por lo menos se está leyendo, sabemos. De hecho, el artículo nos lo rechazaron de la Sustainability Science y el editor no pudo justificar por qué rechazaban el artículo, pero lo que pasa es que es un artículo que sí mueve un poco el piso, entonces, en fin, si interesan, lean, ¿no? Bueno, la emergencia planetaria. Mientras que la ciencia nos informa de la emergencia cada vez con más detalle, preocupación y angustia, el 90%, la cifra que no, el 90% de los ciudadanos o ignora esa realidad o la niega. La emergencia planetaria está formada de 2 componentes íntimamente ligados: el desequilibrio ecológico de escala global, es decir, de nivel planetario, y la mayor desigualdad social conocida de la historia. Quizás los choquea, pero estamos frente a la mayor desigualdad social de la historia. ¿Qué es eso? ¿No? La emergencia planetaria nace de la crisis de la civilización moderna y del fin de una construcción o de una utopía. Las llamadas de atención pues son lo que ya sabemos: incendios forestales, inundaciones, sequías, huracanes, ciclones, temperaturas extremas como lo que estamos viviendo este año, ¿no? Que se han roto temperaturas, no sé si aquí en Jalapa se rompieron temperaturas, sí. En Morelia también, en fin, varias ciudades de México y como 40 y tantas ciudades del mundo se rompieron los ecos, ¿no? Deforestaciones, contaminaciones, pandemia. Rebeliones ciudadanas, migraciones, autocracias, gobiernos fallidos, crisis financieras, accidentes, guerras. ¿Siguiente? Bueno, lo primero que quiero recordarles, porque es importante tener esta visión, digamos, histórica, es que nosotros formamos parte del Homo sapiens, y la pregunta que hay que hacernos es: ¿cuándo se originó el Homo sapiens? Bueno, pues nuestra especie tiene 300,000 años.
300.000 años. Más o menos hace alrededor de los 100.000, el Homo sapiens, que se origina en África, comienza a colonizar el resto del mundo. Hace 10.000 se da la revolución biolítica, es la domesticación de plantas y animales y el uso de ciertos metales. Hace 4.000 se da la revolución urbana, ¿no? Y aparecen los primeros estados, y la época moderna, se llama Antropoceno, pues es apenas 200 años, cuando mucho. O sea, ven ustedes la dimensión, somos el cero, en la época moderna es el cero, el siglo XX es el 0.0 y no sé cuánto, ¿no? Es decir, la siguiente creo que viene. No, bueno. ¿Qué es la civilización moderna? Repetir apenas unos cuantos segundos, digamos. Pues es la revolución industrial que se dio en Inglaterra, el nacimiento del capitalismo como modelo económico, ámbitos, mercados, bancos, etc. La ciencia aparece también. La ciencia no existía antes, como ya lo vimos, ¿no? La ciencia se consagra como modelo productivo y, muy importante, el cambio de energía solar a energía fósil, ¿no? O sea, la época moderna se caracteriza por el uso de energía fósil, carbón mineral, petróleo, gas, uranio para la... El primer pozo petrolero apareció el 17 de agosto de 1859, apenas. Y eso cambió totalmente todo y aceleró todo. Todo se aceleró. Y fíjense ustedes, el mayor aceleramiento de toda la historia se da entre 1950 y hoy. No traigo las imágenes, pero se acelera todo. Así. Bueno, entonces, en este contexto de la modernidad, ahora vamos a entrarle a las dos crisis. La crisis del clima en escala planetaria, pues la primera, ¿no? La siguiente aquí, ustedes ya muchos ya saben eso. La siguiente. El último reporte, si no me equivoco, es de 2021, el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, generó la siguiente. No quiero leer, no los quiero abrumar. La temperatura media mundial fue 1 grado, se fue más alta entre 2011 y 2020, y pasaba pues inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos. Todavía aquí hay quienes cuestionan esto, pero está todo el trabajo de un equipo, ¿no? Así. Y bueno, está todo el incremento, se ve ya en las gráficas, se conocen, la siguiente. Y sobre todo el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, que es equivalente a las temperaturas, ¿no? El CO2 en los últimos 15.500 años andaba entre los 260 y 285 partes por millón. Y ya aquí los datos del 2016 llegaban de 400, 2018 410. Siguiente. Pero, y aquí otra vez, necesitamos quitarnos el sombrero frente al trabajo que han hecho los científicos que han investigado el clima del pasado, con muchos métodos que no voy a entrar. Pero esta gráfica, miren lo que dice esta gráfica. 800.000 años. O sea, sabemos hoy los humanos el clima de hace 800.000 años. Y miren el clima cuál es. Los famosos periodos glaciales interglaciales. ¿Ok? O sea, periodos de alta temperatura se baja, sube y baja, sube y baja. Estudiadísimo. O sea, es como para que hiciéramos un volante y se lo repartiéramos a todo el mundo. Miren ustedes lo que la ciencia ha revelado, ¿no? Y
Miren ustedes esto. Por primera vez se rompe los ciclos de 800,000 años de subida y bajada. Por primera vez se rompen en el planeta. O sea, eso es preocupante, ¿no? Para empezar, la siguiente. Y aquí hay otra más con 300,000 años que aparece en nosotros. Y otra vez, miren ustedes, se rompe. En este caso es temperatura y óxido de carbono. Sí, de otros. Otra gráfica, digamos, maravillosa, ¿no? El ciclo, cómo se rompe el ciclo, cómo rompemos. El siguiente. Y bueno, pues esto ya es lo que desencadena toda esta actividad, ¿no? Entonces estamos frente a esto, enfrentándonos frente a eso. El siguiente. Todavía eso hay que agregarle en la época moderna la contaminación química de 150,000 nuevas sustancias que se han introducido en la tierra. Plásticos, plaguicidas, antibióticos, transgénicos, también sin las que cierto control. En Europa hay centros de investigación dedicados al estudio de los impactos de las sustancias químicas. Bueno, ahí está ya la primera parte. La segunda parte es la desigualdad social, y esto es mucho menos conocido. Y pues también, fíjense ustedes, hay también equipos de investigadores estudiando la desigualdad social en el mundo. Y el principal es el Laboratorio de la Desigualdad Social de París, que dirige Thomas Piketty. Thomas Piketty es un economista francés que con todo un equipo de investigadores de 70 países están estudiando con las computadoras toda la desigualdad social en el mundo, con estadísticas y viendo, digamos, todo lo que ha pasado, por lo menos en el siglo XX. Por un lado, y ellos están mostrando que estamos frente a, se está agravando la desigualdad social, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Este es el reporte de 2022 del laboratorio. Y el otro es un organismo de la sociedad civil que se llama Oxfam, que también se dedica a, ya de otra manera independiente, a medir también desigualdad social, pero también confirman los datos del laboratorio de París. ¿Qué nos están diciendo? Aquí les voy a mostrar la pirámide de la riqueza en el mundo. Esto no está producido, pero entonces es un poco más drástico que la del laboratorio de París. Esto lo produjo el Banco Suizo. Y ahí les vamos a ver. Está la pirámide, la punta negro, es el 1% de la humanidad que ganan más de $1 millón al año y concentran el 45.8% de la riqueza. Si le sumamos el segundo nivel, que es el 11%, o sea, sería el 12%, son los que ganan entre 100,000 a 1 millón y son el 39%. Si sumamos 46, son casi el 85% de la humanidad detenta, perdón, lo contrario, el 12% de la humanidad detenta el 85%. Luego, el tercer, por ejemplo, la clase media, ¿no? Que es el otro 13.7% de la riqueza, con el casi 33%, y finalmente la clase marginada, que el 55% de la población humana solamente detenta el 1.3% de la riqueza. O sea, por eso pasa todo lo que pasa, ¿no? Digo, estos datos son contundentes, están ahí. Bien.
Incremento de la riqueza de 2.000 millonarios entre 87 y 2022. Tiene ustedes la concentración, ¿no?, de las riquezas sigue dando. La siguiente. Y pues es que no sé si ustedes también ya se percataron de que hoy en día estamos viviendo el imperio de las corporaciones. O sea, las corporaciones dominan todas las ramas de la economía. Lo que se les ocurra ahorita a ustedes, piensen en lo que sea, de autos, computadoras, robots, armas, medicinas, alimentos, piensen en lo que sea, todo está dominado por monopolios. Y todo lo que estamos enfrentando, ustedes saben que ahorita estamos enfrentando el tema del maíz. Y ahorita hay una gran controversia porque los gobiernos de Estados Unidos y Canadá quieren doblarle la mano al gobierno de México para que acepte el maíz transgénico, ¿no? ¿Por qué? Porque las corporaciones dominan al gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Está la batalla. Ayer estuvo con nosotros el doctor Edgar Buegue, de aquí de Jalapa, que es parte del equipo técnico de México para defender el maíz. Tenemos toda la evidencia científica para mostrar que la entrada del maíz transgénico a México sería un desastre por la contaminación que generaría en las razas nativas, ¿no? Y en fin, pero es una lucha contra las 5 grandes corporaciones alimenticias que dominan pues todo, ¿no? Maquinaria, semillas, transgénicos, por supuesto, ¿no? Así es. Y la inequidad agraria sabe lo mismo. El 70% de los productores del mundo tienen menos de una hectárea, solamente tienen el 7% de la tierra. Si llegamos como hasta las 20, pues son unas cosas que en cambio los demás de 1.000 hectáreas tienen casi 40% de la tierra. Bueno, 4 megabancos que están detrás de los... Nosotros usamos siempre el Citibanamex y BBVA y todo, pero estos están abajo. Los que están arriba son estos 4. BlackRock, State Street, FMR, BlackRock. Son los que están detrás, todos los bancos son los que dominan este bien. Bien. Bueno, entonces ahí estaba la demostración de las dos características que vemos como, digamos, como el fondo, como las causas profundas de lo que se vive en el mundo de hoy y que ha generado pues, esta crisis planetaria, ¿no? Y en la última parte de mi presentación, pues voy a hacer una propuesta para definir sustentabilidad, porque yo dudé muchos años si seguía usando sustentabilidad o no, porque me parecía muy laxa, me parecía muy ambiguo, me parecía muy tramposa la término. Y al final, a ver qué les parece, esto ya lo hemos manejado ya desde hace 10 años. A ver qué les parece. Pues miren, yo creo que podemos pensar en que existen 3 poderes actualmente. El poder político está representado por los partidos y los gobiernos. El poder económico, que son todos los mercados, las empresas, las corporaciones. Y casi nadie habla de que existe un poder social. Y el poder social somos nosotros, los que no somos ni Estado, ni... Aunque de momento nos podemos cambiar la cachucha y volvernos empresarios o volvernos funcionarios públicos, ¿no? Pero, digamos, la comunidad académica es parte de lo social. ¿Junto con qué? Junto con las cooperativas, con las comunidades, con los ejidos, con las asociaciones profesionales, esa es la sociedad civil, con las organizaciones de vecinos, las organizaciones de un edificio, esa es sociedad civil, ese es poder social. La siguiente.
Y nosotros decimos que hay una tensión permanente entre los tres poderes. Y que cuando domina el poder político a los otros dos, estamos frente a la estatismo. Y bueno, que fue todo el modelo soviético del comunismo, del socialismo realmente existente, que todavía hoy lo representa Corea del Norte, lo representa Cuba, es un estatista. El neoliberalismo sería exactamente lo contrario, que hoy domina el mundo, el poder económico domina el poder político y el poder social está por ahí. La socialdemocracia busca un equilibrio entre las dos, más o menos. Y finalmente, nosotros decimos que la sociedad sustentable surgirá cuando el poder social logre detener las influencias o la dominancia del poder económico y político. Supongo que ustedes, algunos de ustedes o muchos ya están pensando en un país que no entra aquí. ¿Cuál será? ¿El país más grande del mundo cuál es? Rusia. China. Oh. ¿Qué pasa en China? No sé qué pasa en China, pero en China no entra aquí aparentemente. Pero no entra porque es un país comunista, lo domina el Partido Comunista, y no, nadie se mueve. Son millones de miembros del Partido Comunista chino, pero que han logrado meter una parte del poder económico y tienen a las principales corporaciones, pero las tienen acotadas. O sea, es una sociedad que sí rompe con todo, pero es una mezcla. ¿Se dan cuenta? Ya no me va a dar tiempo a mí, pero me hubiera gustado estudiar China con calma. Y fíjense ustedes, China es una sociedad en la que, por ejemplo, los políticos chinos tienen prohibido, y sus parientes tienen prohibido volverse empresarios. Con pena de muerte incluso, con cárcel. Prohibidísimos, son estrictos. Entonces, ahí estamos frente a un caso que se sale de alguna manera, pero que está ahí, digamos, ¿no? Y hay que ver qué va a pasar con China. Pero ya China hoy pues ya es el mayor país económicamente hablando y bueno, se están llevando a todos los países, pero de calle. Sí saben que han formado miles y miles de científicos en todo el mundo. Han mandado, hay chinos estudiando en todas las universidades del mundo. Pues, a ver, nuestros hijos y nietos, a ver qué van a vivir los chinos, ¿no? Bueno, todavía hay un cuarto poder, que es el poder de la información, pues que son radio, televisión, prensa, la propaganda, los conocimientos, las creencias, ideológicas, etcétera, que también forman parte de todo el juego entre estos tres poderes. Y ya con esto termino, parte, pues creo que el poder social es equiparable a otros conceptos como cohesión, capital social, poder de la sociedad civil, empoderamiento local, clasificación social, también podemos decir que puede ser definido como sustentabilidad, ¿no? Y lo definimos como la capacidad de controlar los procesos naturales y sociales que afectan un conglomerado societario. Y pues amortiguan el riesgo, digamos, le dan mayor capacidad. Y ahí, digamos, llegamos al final. Pero la pregunta es, ¿y esto existe o no ya en la realidad? ¿Habrá ya ejemplos de poder social en el mundo o no? Porque eso nos va a permitir llenarnos de esperanza y de posibilidad de que esto fructifique. Pues miren ustedes, en 2011 publicamos este libro, y ahí se propuso esta idea de los tres
Lo publicamos junto con Benjamín Ortiz, fue publicado en el sello de la Puebla. Lo pueden bajar ustedes también del internet. Hicimos una recopilación de si existían o no en México experiencias exitosas de sustentabilidad. De hecho, aquí en el Citro hay una publicación, creo que contribuimos a esa publicación, ¿verdad? Que hizo el Citro sobre experiencias también exitosas. Y si no me equivoco, el doctor Arturo Gómez Pompa fue coeditor, me parece. Bueno, pero hay una publicación de Citro, ¿no? Sobre eso. Y el libro se llama México, Regiones y Camino hacia la. ¿Qué hicimos en el libro? Se lo voy a interesar muy rápidamente. La siguiente. Hicimos 3 análisis. Un análisis nacional con puro internet para buscar experiencias exitosas y llegamos a más de 2000. Pero este nivel no le damos mucha importancia porque es muy lax. Pero hicimos una que ahorita van a ver el mapa. Luego hicimos una recopilación de 5 estudios estatales y encontramos más de 1000 experiencias. Y luego de allí seleccionamos 15 casos emblemáticos y 16 regiones. La siguiente. Miren, este es el mapa de los más de 1000 proyectos. Los clasificamos de pesca, artesanías, orgánicos, ecoturismo, productores de miel, cajas de ahorro, café orgánico, agrícola, agroforestal, forestal. Pero hay experiencias. La siguiente. Y estos son los proyectos en 5 estados. Los estudios de Oaxaca y Quintana Roo los hizo el colega Salvador Anda. Nosotros hicimos en el Michoacán, una colega hizo en Chiapas y Benjamín Ortiz de Puebla, y cerramos el número total de casos exitosos y son los que nos dan los editantes, ¿no? Así, a grosso modo, el siguiente. Estos son los mapas que tuvimos. Este es Michoacán. Ubicamos geográficamente cada experiencia y la describimos brevemente. La siguiente. Esto es Oaxaca. Aquí alta diferencia entre experiencias, avances y el proceso. Y este es Chiapas. Son únicamente café orgánico, cooperativas indígenas de café orgánico, más de 100 cooperativas orgánicas. La siguiente. Y de ahí pues, se han formado redes, se organizan, etcétera, etcétera. La siguiente. Finalmente llegamos a 16 o 20 experiencias como las experiencias de estrella. Así que son, y estamos desde la TEDECOP, que es una cooperativa de cooperativas pesqueras que producen muchos productos del mar. Son un ejemplo a nivel mundial, cooperativas de acá, reconocidas internacionalmente con premios. ¿Ah? Y luego ya bajamos hasta la parte del centro y sur. Aquí están los Yañús con experiencias de ecoturismo. No, perdón. Esto es experiencia de agroecología. Estos son de ecoturismo. La CEPAN es una cooperativa indígena Sierra de Puebla, Vicente Guerrero es ecológica, luego San Juan es forestal, Cherales forestal, San Seca en Guerrero, Ayuta de los Miles en Guerrero, Agua para Siempre Tehuacán, Vicente Guerrero ya dije, Sedicán, Café, Sierra Norte de Oaxaca, muchas cosas, hasta llegar a Brasil Maya y los chicleros de Quintana Roo, los estudios forestales mayas y otra cooperativa también marina dedicada a la pesca. Entonces, de esta manera, esto lo analizamos con un poco más de detalle, pero con esto, digamos, pues demostramos que sí hay, que tenemos que aprender de esas experiencias de sustentabilidad en la que se afirma el poder social.
Básicamente es la creación de cooperativas, de bancos locales, de diálogo de saberes, de colaboración de científicos. Siempre hay científicos junto con investigadores. Aquí seguramente de Citro debe haber algunos trabajando en alguna experiencia, ¿sí? Pero hay investigadores trabajando en estas experiencias. ¿Qué más? Lo siguiente, no. Y finalmente, y esta es mi última imagen, podemos llegar a distinguir en este espectro una especie de reloj de la sustentabilidad con 12 puntos. Se practica una economía social y solidaria, se dan procesos ecológicos y agroecológicos obligados, la agroecología es obligada, se da una gobernanza a través de democracia directa participativa comunitaria, se dan hogares autosuficientes, autodefensas, medios colectivos de comunicación, por ejemplo, las radios. Ya en Puebla ya hay una red de 40 radios comunitarias a través del llamado, del Frente de Defensa de la Naturaleza de Puebla. Salud, donde se combina medicina tradicional con industrializada, energía solar y energía de escala, cooperativas financieras o bancos de pueblo, apoyo científico y técnico, rescate del arte, la cultura y la educación, y una visión del mundo basado en una ética social y ambiental, que es lo que se llama buen vivir en las comunidades. Entonces, pues de esa forma pensamos que se puede avanzar en esta línea de una sustentabilidad como poder social y que por ahí pues, hay que empezar a construir. Y bueno, les informo para bien que durante este gobierno de la Cuarta Transformación se implementaron por lo menos 4 proyectos muy importantes. Son Sembrando Vida, con 455,000 productores haciendo reforestación en más de 1,000 municipios del país. Se implementó producción para el bienestar de la SADER con unos 400,000 productores en 4,500 escuelas de campo, todos con agroecología. El CONACYT implementó Pies Ágiles, otro programa, y finalmente los estados, en 3 estados se implementaron también programas de agroecología. En Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz. En Veracruz hay 1,500 técnicos agroecológicos de la Secretaría de Agricultura y Pesca de Veracruz. Entonces, vamos avanzando. Yo creo que el futuro de nuestro país va a ser en esta línea y pues esperemos que estas reflexiones que se han hecho desde la academia pues sean útiles para las políticas públicas y para los movimientos sociales y experiencias de sustentabilidad que se hacen en todo el país. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que esto les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Toledo por su presentación. Creo que a todos nos ha empezado a generar entre preguntas, propuestas, incógnitas, quizás más preguntas que respuestas. Bueno, voy a invitar a Alan Monroy y a Flor Ángel a que pasen la idea es ahorita, tanto Alan como Flor son estudiantes del Citro y yo soy profesora, y entonces queremos hacer una primera ronda de conversación con el doctor y después vamos a abrir al público para que podamos platicar todos y todas aquí. Entonces, bueno, yo me voy a presentar primero y luego voy a pasar
mis compañeras. Bueno, pues yo soy Beatriz Torres Cristal, trabajo en el Citro, estoy vinculada a varios colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Anteriormente me dedicaba a medir la calidad del agua y pues trabajé en la Ciudad de México, sí, en esto de ecología, de hecho, con la doctora María González. Pero hubo algunas cosas que me hacían mucho ruido y sobre todo era que mis informes los veía yo, los guardaba en un locker y no servían para nada. Entonces, o no para nada, pero yo no veía ese uso, ¿no? Y muchas veces era información un poco más, a veces hasta reservada, porque hablábamos de calidad del agua y casi siempre estaba contaminada. Y además que yo trabajé también en una época en Gilitla y sus alrededores, y pues ahí me movilizaron otras cosas y estuve en contacto con comunidades indígenas. Entonces, como que yo estaba inquieta en la academia, pues viviendo con informes, ¿no? Y actualmente me dedico a conflictos socioambientales. Entonces, bueno, ahorita y obviamente trabajamos mucho el tema de la sustentabilidad en las clases, tratando de buscar opciones, y justo últimamente hemos enfocado mucho el concepto del buen vivir, también pensándolo como quizás, y ahorita que usted estaba hablando, como un sustituto de la sustentabilidad, cuando a veces no encontramos adentro de la sustentabilidad otras cosas. Entonces, bueno, mi pregunta un poco hacia usted es si podemos aspirar, primero si la sustentabilidad yo creo que es un camino, es como un horizonte a caminar, pero también si podemos aspirar a ese camino como un horizonte tratando de tener así algunas y otras cosas en ese camino, digamos, estoy imaginando a una cooperativa de café orgánico que tiene otros problemas en la gestión de sus residuos. Entonces, obviamente, su vida no puede ser, o vamos a un rancho agroecológico y estamos buenos para ver los errores, pero no los grandes logros que han hecho esa gente para poder tener su café orgánico o para poder tener un... Entonces, siento que es un camino, pero especialmente me provocó su lámina de la repartición de la riqueza. Mi pregunta es, ¿podemos aspirar a ese camino sin lograr la justicia social o justicia ambiental? Entonces, quería aprovechar y preguntarles. Bueno, miren, no, la respuesta es porque hemos acompañado un proceso y digamos, en estos años hemos acompañado, desde hace 20 años acompañamos a la experiencia de la CEPA Tenis, que digamos, yo creo que es la experiencia más acabada que hay en el país, quizás en América Latina, quizás en el mundo. La cooperativa COSEPAN ya llegó a 50,000 socios, 40 años de experiencia, y efectivamente allí, bueno, se acaba de presentar se cumplieron 40 años y me tocó estar en la reunión donde se decidió planificar los siguientes 40 años. Entonces ya está publicado el Códice Mastéhuatl, que fue el resultado de una discusión de meses. Agrupa más de 400 cooperativas locales. Es el sueño que ustedes soñaron este año. ¿Por qué? Porque pues tienen una caja de ahorro con millones y millones de pesos invertidos, programas para mujeres, producción de café, de pimienta, de miel, de bambú, escuelas, lo que ustedes imaginan está ahí. Entonces, y bueno, mi experiencia con ellos quiere decir que sí es posible,
Ya prácticamente los propios pueblos indígenas han tomado el control y han formado profesionistas de todo tipo. Y, por ejemplo, el relevo de autoridades lo hacen durante 5 o 6 meses. Primero empiezan 100 candidatos, luego llegan 60, llegan a 40, hasta que llegan a los 10 que se quedan de la mesa directiva. El último periodo fue dirigido por una mujer, como la presidenta de la cooperativa, de las cooperativas, etc. Entonces, sí, confío muchísimo. Yo creo que así es por ahí, pero pues es un proceso lento, muy lento. Y lamentablemente, pues nuestras vidas están acotadas por nuestra estirpe biológica, pero sí, yo confío que todo esto se está logrando. Muchas gracias por la respuesta, aparte esperanzadora. Voy a pasar el micrófono a nuestra compañera Flor. Flor, si te presentes un poquito y puedes intervenir. Gracias. Primero que nada, pues agradecerles a todos por su presencia. Creo que es muy importante tener estos espacios, ¿verdad?, para poder comentar, cuestionarnos. Y pues, por otro lado, agradecerle al doctor que esté aquí presente. Habemos muchos que él es uno de nuestros ídolos, unos fan de su trabajo, de su trayectoria. Y bueno, soy una de ellas. Recuerdo. Bueno, primero, mi nombre es Flor Ángel Pérez Sánchez, soy estudiante de la maestría en Ecología Tropical del CITRO y estoy haciendo un trabajo con respecto al impacto del corredor interoceánico de la ciudad de Tehuantepec. Yo soy originaria de Juchitán, Oaxaca, y pues hay muchas cosas que quiero comentar, pero usted me recordó hace ratito que lo que también le evocó la doctora Gore a decir todo de su reseña, que el primer encuentro que yo tuve a leer sobre usted fue justamente en la Biblioteca de Biología, de un libro que decía Cultura y Sociedad. Y yo recuerdo ahí su nombre, pero era así, Ecología y Sociedad. Fue así, maldito. No lo recuerdo, lamento mucho no recordarlo, pero yo desde que lo empecé a leer me di cuenta que usted hablaba de aspectos muy importantes que, como vemos en el caso de nosotros que hemos estudiado la biología, pues la ciencia tradicional pues nos enseña a enfocarnos justamente como en estos bosques pristinos, en esta naturaleza, ¿no? Como que así virgen. Entonces, cuando usted empieza a hablar acerca de que pues dentro de estas áreas pues existe la sociedad, ¿no? También nos recordaba este caso de los Tuxtlas, ¿no?, que cuando usted hizo el inventario regresó. También esto lo quiero relacionar un poco con lo que el doctor Gómez Pompa en algún momento nos platica en su libro autobiográfico acerca del Ixpanapa, ¿no? Que eso es otro de los casos también donde pues ha sido azotado, ¿no?, este tipo de niveles de poder de lo que usted nos estuvo hablando, y uno de los niveles pues que ha influenciado justamente ha sido el poder político y el poder económico, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor estar con usted y ahorita que sigo comentando vamos a darle paso a nuestro compañero Alan. Perdón, ¿verdad? No, bueno, ya señaló el caso de Ixpanapa. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con lo que sucedió, pero miren ustedes, la primera gran batalla que dieron los ecólogos mexicanos frente al Estado fue por el caso de Ixpanapa, y eso lo dirigió el doctor Arturo Gómez Pompa, hombro con hombro con el doctor Gonzalo Hafter, de aquí, recientemente desaparecido de su psicología. Participamos también con estudios, pero fue un enfrentamiento de aquellos, frente al presidente Echeverría y ustedes también estuvieron de la Universidad Veracruzana, los botánicos, biólogos, en fin, pero fue la primera gran batalla de ecología política finalmente, donde los científicos se enfrentan para evitar la deforestación de 85,000 hectáreas que querían deforestar. En aquella época había, imagínense ustedes, había una Comisión Nacional de Desmontes
estaba muy cacareado, pero ahí empezó todo. Entonces, es que me recordó lo de su alma y pues ya Buenas noches a todos. Mi nombre es Alan Morales, estudiante del CITRO. Pues yo también empecé un poquito mi carrera profesional un poco o muy alejada de la cuestión social. Era mucho más el manejo, mucho más el tema de investigación. Y entonces ustedes citó a Edgar Morin y yo justo me identifico que yo estaba en ese paradigma simplificador de la ciencia, ¿no? Que era muy divisorio, muy compartimentado. Y entonces para mí sí fue, pues, un poco me explotó la cabeza al empezar a leer lecturas sobre usted y más sobre esta ecología política con Arturo Gómez Pompa. Y también pues me llegaban otras lecturas como de Chico Méndez, que justo decía que la ecología sin luchas sociales es simple jardinería, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntar también cuál es el espacio de la espiritualidad en la sustentabilidad. Y más siendo México un país tan rico bioculturalmente, pero también en el aspecto espiritual. Y más si lo vemos, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la Tonantzintlan que ha vivido y se expresa a través de esa forma, ¿no? Entonces quisiera preguntar cuál es el espacio de la espiritualidad en la sustentabilidad. sí, buenísimo. Sí, parece extraño, ¿no? Que un científico hable de lo espiritual. Pero a ver, que justamente tengo un artículo reciente de hace 2 años que se llama Agroecología y Espiritualidad. Te voy a explicar por qué. Bueno, primero, normalmente, a ver, los seres humanos, otra vez igual que lo de aquí, que acabo de mostrar, los seres humanos somos pensamiento y sentimiento, ¿no? Somos pensar y sentir. Todo el tiempo estamos jugando, bueno, los filósofos como Gibran, Khalil Gibran, hablaba siempre en sus parábolas de que una barca no avanza si no es con un timón, que es la parte del pensamiento, y sin el viento que mueve la vela. Sin vela, digo, sin viento y vela no se mueve la barca. Pero sin timón la barca pues, se pierde. Entonces siempre los seres humanos tenemos un equilibrio entre el pensamiento y el sentimiento. El mundo moderno, digamos, está sobrecargado sobre la parte racional. Y por eso se ha enseñado, aunque estamos volviendo, a todo el tema del arte. Y ahora, incluso, no sé, pero yo veo en la generación de nuestros hijos, veo muchos artistas. De hecho, nuestros hijos son artistas. Etcétera. Bueno, hasta ahí. Y luego está el cuerpo. El cuerpo es la parte, ¿no?, anatómico-fisiológica que aloja el sentimiento y el pensamiento. Pero rara vez se habla del espíritu. Y yo también, pues me pasé la mayor parte de mi vida no creyendo en los espíritus y nada de esto, absolutamente. Pero miren, me he ido convenciendo de que el espíritu existe. Y que ¿quieren ver cómo lo defino? Lo defino como todos aquellos fenómenos que existen, pero que no podemos explicarlos. El espíritu distingue esto. Yo estoy convencido y que hay fenómenos cósmicos que nuestra mente no alcanza a entender, pero que sí aparecen todo el tiempo como fenómenos atípicos. Y aquí ya no me atrevo a confesarles lo que he vivido, pero he vivido unas experiencias increíbles. Sí creo en el espíritu y sí creo en la espiritualidad. Y allí
entramos con el tema del buen vivir y con el tema justamente de los pueblos indígenas, que son pueblos pues totalmente sacralizados y que creen en la madre naturaleza. Y entonces el ecosistema que vemos los científicos, para ellos es la madre naturaleza. Y por lo tanto, si hay una madre naturaleza, todos los que reconocen a la madre naturaleza somos hermanos. Entonces aparece otro elemento de cooperación, digamos, ¿no? De solidaridad, etcétera. En fin, sí creo en la existencia del espíritu, pero también, digamos, de hecho, en nuestros estudios antropológicos distinguimos las visiones indígenas del mundo combinan la visión sagrada o religiosa con la visión objetiva científica de su propia ciencia, digamos, y juegan todo el tiempo con las dos y no son incompatibles. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por esta amplia e intrigante respuesta también. Quisiera abrir el micrófono aquí al público que nos acompaña. Pues también nos parece muy interesante que pues este nutrido grupo nos pueda pues, ver si quieren participar, si levantan su mano y vamos a pasar al micrófono. Sí, si vienes para acá, porque bueno, aquí en la cámara si no te van a ver en el por acá. Hola. Hola, buenas tardes. Contento de tener aquí Rubén, por parte de la propuesta del programa de posgrado a una figura tan importante de la ecología en México, también como mi compañera Flores, en PAN. Sobre todo porque sociólogo, ahorita en ecología, interesado en entender las relaciones de poder que subyacen en los discursos sobre ¿verdad? Pues di con mucha obra relacionada y escrita por usted, me parece muy importante, sobre todo a la hora de entender el papel social de los discursos sobre la sociedad que se construye. ¿Bien? Y cuando ponemos en jaque estos discursos, sobre todo considerar el supuesto de una ciencia neutra, y que estos discursos pues, entran en contradicción o entran en conflicto con otros discursos que comparten, por ejemplo, los pueblos indígenas, pero también esto que ustedes dicen como poder social, ¿no? Que muchas veces en la arenga política o en la arenga sobre el acceso a los recursos naturales, pues justamente marca, marca cierta desigualdad. Y todavía, sobre todo cuando hablamos de estos temas, porque encontramos que existen diferentes desigualdades. Hay un monopolio sobre el Estado, sobre el uso de los recursos naturales dentro de la ciudad, y estos diferentes hegemonías crean conflictos con la sociedad civil. En mi caso particular, doctor, me encuentro estudiando temas relacionados con pagos por servicios militares. Es ahí donde me gustaría retomar mi pregunta. ¿Pueden ser los pagos por servicios ambientales un instrumento que empodera a las comunidades locales? Podemos ver a los PCA como más allá de una valoración como un esfuerzo técnico, económico, científico que logre beneficios sociales, con el terreno, por ejemplo, político actual, los PCA deben de ser completamente renovados o pensar en estrategias diferentes para alcanzar, por un lado, la conservación y protección de los ecosistemas, pero por otro, desarrollo económico en la zona. Sí, no, a ver, toda la fórmula de pagos de servicios ambientales es finalmente
es un mecanismo mercantil. No sé si todo el mundo sabe qué es esto. Cuando una compañía europea, o sea, una fábrica de chocolates que está contaminando en Suiza, le paga a una comunidad de Veracruz para que conserve bosques y de esta forma se lava la culpa. Pues yo creo que es un mecanismo mercantil más, pero eso no quiere decir, a ver, lo que hemos visto en las experiencias estas de sustentabilidad desde lo local, la CEPAL es clarísimo, o sea, ellos tienen la capacidad para recibir y para negociar cualquier cosa, o sea, ha recibido apoyo de Banamex y de las cooperativas de España, créditos de no sé dónde, si tiene la capacidad de negociar. Entonces, si de pronto les conviene asignar un mecanismo de pago de sus ambiental, pues lo hacen. Pero no se casan con esto y no se la creen tampoco, la aceptan y lo usan. Pero yo creo que no es una salida al final, es un mecanismo más mercantil. Entonces, yo tomaría a reservas, no, tampoco lo vamos a demonizar, sería un poco bien. Gracias. Bueno, sí, ¿se escucha? ¿Alguna pregunta o intervención más del público? Pues muchísimas gracias por todo lo compartido. Y a mí lo que me toca fue la pregunta de espiritualidad de Alan. Y también me mueve mucho lo que comentó él al inicio de lo que sucedió cuando usted sale de la selva y luego regresa y estaba todo calado. Y entonces también otra parte de la presentación es la parte del cerebro, ¿no? Y entonces ligando todo esto, no es una pregunta, es más una curiosidad que me surge de esa interdisciplina y esa transdisciplina que vemos actualmente en la ciencia, también poderla encontrar adentro en el cuerpo, ¿no? Una ecología del cuerpo, en esta transdisciplina no solamente el cerebro craneal, sino también el cerebro cardíaco y el cerebro, pues la víscera, ¿no? El cerebro entérico. Y cómo el llegar a esta transdisciplina de una ecología del cuerpo también nos puede apoyar y nos puede asistir en un enraizamiento más profundo en la tierra, que justamente para mí es nuestra espiritualidad, ¿no? El poder habitar y ser habitantes de la tierra, enraizarnos en la tierra, y ir a la razón de lo sensible que es el corazón, como lo dice Leonardo Bosch, por ejemplo. Entonces, como integrar también esta parte espiritual del ser y del cuerpo, como la luz hace. Sí, o sea, al final es una toma de conciencia. Digamos, cada quien va a tomar la decisión que desee. Yo creo que la toma de conciencia en los científicos es abrirse. Cada vez hay más científicos con conciencia social y ambiental. Acabo de aparecer algo reciente. Y yo por eso digo que cada vez más la ciencia está siendo progresiva. Porque como yo puedo ver ahora, pues hay ya, o sea, no se detienen. Cuando el científico abre su perspectiva, se sigue haciendo preguntas y no se detiene, digamos, frente a lo que nada más se le marcó. Y eso pues, es muy sano porque está permitiendo que se mueva todo y están aportando evidencias. Entonces, lo interesante lo que acaba de señalar, porque quiere decir que a lo mejor nuestro cerebro también está quizás operando de manera diferente, ¿verdad? Claro, no me había dado cuenta de eso. Claro.
¿Alguna otra pregunta aquí? Hola, buenas noches. Primero de todo, sí. Bueno, felicitarle por la presentación, y también me han tocado un tema muy importante, que es, y que también mencionaba Daniel, que es conformar estos grupos interdisciplinarios para atender o solucionar la problemática. Es lo que ahora se conoce como la biología integral. ¿Cómo la? Biología integral. Estos grupos para atender, o sea, forman sus grupos interdisciplinarios para atender problemas del ambiente, pero no dejando que Estados social es más importante. Viéndolo así y pensando un poco en las políticas públicas, ¿de qué manera usted cree, doctor, que se podría fomentar esos trabajos en equipo? Es decir, si nosotros como investigadores o como conservacionistas aplicamos en la un progreso o un proceso, ¿cómo podemos hacer que esas dependencias del gobierno trabajen de una manera más integrativa para que a la vez nosotros, los que trabajamos con la sociedad civil, podamos aplicar en este tipo de proyectos, ¿no? Porque ahora, como digo, si te vas a la coña, pues podrás montar un grupo de monitores comunitarios, monitorar una especie prioritaria para la conservación, pero no atenderás a lo mejor el problema que tienen en Yaxlán por la falta de, sí, de generación de bienestar, ¿no? O sea, ¿de qué manera o cómo usted plantearía ese trabajo horizontal entre secretaría para poder nosotros atender esas problemáticas de esa manera? Sí, no, bueno, es algo dificilísimo, pero a ver, les doy otra buena noticia. En 2019, sí, logramos crear en el gobierno actual una multiinstitución, una coordinación sobre el tema alimentario. Y se logró la coordinación entre la Semarnat, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Salud, CONACYT, la Secretaría de Economía, ¿qué me falta? Bueno, y de ahí salieron, de ahí salieron dos cosas. El etiquetado, que ustedes todavía es muy tímido, digamos, porque, a ver, ustedes no soñarían ustedes en que cuando lleguen a un mercado sobre ruedas o a un supermercado, que puedan saber si el jitomate o la manzana o la pera, de dónde viene, quién lo produce, que pudiéramos saber si viene de qué distancia viene. O sea, si estoy en Jalapa, viene de aquí de 40 kilómetros, bueno, o viene desde un kiwi, desde Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, o de Chile, o de Australia, ¿no? Importantísimo. Entonces, el etiquetado ya avanzó. Y el segundo logro, pues nada menos que fueron los dos decretos del presidente López Obrador en contra del maíz transgénico y para ir sustituyendo al glifosato, que es el herbicida más peligroso del mundo y más extendido del mundo, que controlan las corporaciones en más de 180 millones de hectáreas en el mundo. Es una locura. Y entonces, pues eso, se logró con esta coordinación. Se fue desvaneciendo, entiendo, pero espero que ahora en el siguiente gobierno ojalá se reactive, digamos, pero sí es por ahí. Muchas gracias. Voy a dar otra pregunta aquí en el público. Muy amable. Bueno, entonces, como trabajo, ya te comentaba que ella, los artículos que le llamaban ecología humana, en la ecología, la biología. ¿Cuál es su impresión, doctor, de el impacto que está causando no solo estas megaobras, sino en la situación actual, como se planteó, el neoliberalismo, sobre las culturas regionales, sobre todo? Es decir, es cierto que la gente ha avanzado, cada vez hay más convertidos en aspectos ambientales, y hay muchos ejemplos consolidados de todo el desarrollo sustentable, pero también las grandes transnacionales, las grandes corporaciones, ¿cuál es el impacto? Sabemos que han sido resilientes esas comunidades,
pero ¿cuál es el impacto o cómo se han reorganizado, se han reagrupado para disminuir, atenuar ese potencial impacto de esta utilización del neoliberalismo? Sí. No, está durísimo. En un mensaje de conflictos, detectamos 560 conflictos entre 2000 y 2019. Están todos clasificados, todos, se quedó ahí un poco el trabajo pendiente. Bueno, y todo el problema de los asesinatos de los defensores ambientales en México, y en Brasil, y en Colombia, y en Indonesia. O sea, ahorita efectivamente hay un enfrentamiento entre los proyectos, pueden ser megaproyectos incluso gubernamentales, cada vez menos. También el tema de la minería, por eso también que este gobierno detuvo ni un solo proyecto más de minería. En fin, no se ha creado una política ambiental en México, lamentablemente. Veo todavía muchos asegúnes, muchas carencias, pero se avanzó, digamos. Hay que aceptar que se avanzó. Y entonces toda esta conflictividad está allí. Yo creo que pues es un forcejeo permanente, una tensión permanente. Y soy optimista, yo creo que la gente se organiza. Y bueno, buena parte de lo que sucedió también con las elecciones está hablando de que también hay cada vez más conciencia, más conciencia, más conciencia. Y pues hay mucha esperanza porque pues se supone que tenemos a una presidenta que es científica, que es ambientalista, que es feminista, que es de izquierda. Entonces, pues hay esperanza. ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Facebook. Dice, buenas tardes, es Diego Armando Rojas Cuevas. Y dice, ¿usted cree que la generación de propuestas ambientales desde una perspectiva del norte global puede perjudicar en la conservación de la biodiversidad en un contexto global? A ver, una perspectiva del norte. Sí, hay diferencias. Hay diferencias. Bueno, es que se me olvidó, fíjese usted que después de que vivimos en Jalapa unos mesecitos, me fui a trabajar con la principal organización de conservación de Estados Unidos en Washington. Al final fue positiva porque aprendí muchas cosas, pero Derechos Conservan sí, su política era comprar tierras. O sea, tienen la capacidad de conseguir apoyos monetarios de gente muy rica. Me di cuenta cómo estudiaban a cada rico de Estados Unidos y buscaban cómo poder hacer contacto y luego convencerlos de la conservación y movían muchos millones de dólares. Eso para mí fue muy lucrativo. Pero quería comprar tierras y quería hacerlo en América Latina, y ahí entramos en conflicto con los latinoamericanos estábamos trabajando en ese época. Entonces, sí hay diferencias, pues, especialmente cuando no entienden el papel de las poblaciones locales y de las comunidades locales. Pero, pues hoy en día, justamente la plática de ayer fue sobre la bioculturalidad, la aparición por primera vez en México de una reserva biocultural en Yucatán, en el CUC, que se organizaron 5 municipios mayas, etc. Entonces, no, en el sur tiene que haber participación de las comunidades locales, y en México ahí también hace falta ya también promulgar una modalidad de reservas bioculturales, ¿no? Con participación de la gente, porque hace falta eso en México. En el periodo liberal, digamos, no quisieron entrar en el tema. Y entonces, esto hay que modificar también.
poco vinculado con esto que acabo de comentar, hay otra pregunta de Diego Armando Rojas Cuevas. ¿Cuál es un comentario? Que dice también cabe destacar que la conservación es de personas con recursos económicos. Actualmente hay la venta masiva de terrenos en la zona Pico, Coatepec, Jalapa, Banderilla, aquí en la zona, Coatepec, Jalapa, Banderilla, La Lucio. Los precios del sector inmobiliario están totalmente sin supervisar y podría adquirir una área para uso de conservación. Este está en más de 2,000 pesos por metro cuadrado. El tema de sustentabilidad es también un tema de gente que tenga dinero. Es un comentario, entonces quizás es un poco provocación, digamos, para ver que, bueno, la conservación aquí le toca a todos, le toca al gobierno. Hay particulares que han comprado, como decía, ¿cómo ve el tema de conservación en lo particular, privado, a regiones a lo mejor comunitarias? No, bueno, lo que pasa es que, a ver, es que aquí estamos en un caso de inmobiliarios, o sea, de la compra de tierras alrededor de las ciudades, ¿no? En las periferias, por las inmobiliarias. Es un problema en todo el país. Ahí es donde entra no solamente el tema de Infonavit para regular, sino también los gobiernos estatales que generalmente fallan y dejan camino abierto a las inmobiliarias. Esa es otra problemática muy ligada con las ciudades. Pero bueno, entiendo que Jalapa es una ciudad muy especial por la gran cantidad de movimientos sociales que hay de defensa, ¿no? Y también de movimientos de experiencias agroecológicas. Jalapa, bueno, desde afuera vemos que Jalapa hay muchos trabajando. Y bueno, se supone que también tuvieron un presidente municipal sectorizado. En fin, yo creo que es otro tema, diferente a las áreas naturales protegidas ya de gran dimensión. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Otra pregunta aquí del público, un comentario. Vamos a pasar el micrófono y también a Flor y hacemos otra pregunta. Pues justo una de las menciones fue esta primera lucha de la ecología política que fue el Hispanota. Yo consideraría que ustedes, actor principal de otro de los capítulos de la ecología política en México, que es justo esta lucha contra el glifosato. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es la principal batalla ahorita que debemos afrontar desde la ecología política como mexicanos? O sea, ¿hacia dónde debemos empujar principalmente? No, pues ahorita la defensa del maíz, efectivamente, y contra el glifosato, pero ¿qué más está? Uy, pues es que el tema del agua, o sea, el agua es que ya se comprometió la presidenta electa, pero el problema del agua es un caos. El problema del agua, bueno, ayer Héctor Narabe me platicaba que Jalapa, que es un absurdo, a ver, ahí está. ¿Cómo es posible que Jalapa, que aquí vivimos hace 40 años y llovía y no entendíamos por qué no teníamos agua en la casa? ¿Y qué pasó con la captación de agua de lluvia en Jalapa? Es elemental, ya pasó en la Ciudad de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum implementó miles de captación de agua de lluvia, pero de ya, tiene que aquí el próximo gobierno, el gobierno actual, ya diseños para capturar agua de lluvia, no sé, tiene que haber arquitectos o que sepan cómo hacerlo, ¿no? Y ya empezar a capturar agua de lluvia elemental. Y como eso, pues muchos se prueban los plásticos, ¿qué más? Pero sí es agua, alimentos, energía, el tema de energía, el tema de la energía también, porque la vía que dicen ustedes es, ya vimos que no hay solución con energía solar alternativa, no se va a seguir dependiendo del petróleo. Lamentablemente ya se hicieron todos los cálculos, no se puede, pero sí se necesita caminar por alternativas energéticas, pero de pequeña escala. Ya no las grandes hélices ni los grandes parques solares. No, de pequeña escala.
a nivel de edificios, a nivel de comunidades, a nivel de casas, que la gente maneje el poder social, que tenga el control la gente de los diseños, y hoy es posible. Se pueden crear tantas tecnologías como se nos ocurra, pero no se crean, ese es el problema, y hay que incentivar la creación. Bueno, aquí en Orizaba está el primer laboratorio de energías alternativas que tiene este compañero que fue parte de mi equipo en la Semarnat, que tiene ya todo un laboratorio para generar alternativas energéticas para comunidades por pequeña escala. Espero que eso se potencie en el próximo sexenio y que se hagan muchos laboratorios de este tipo para que el país cambie para energías alternativas. Bueno, en ese sentido, doctores, pues se están tocando como puntos muy importantes, ¿no? Y yo estoy abordando un tema de investigación justamente con la implementación de un megaproyecto, tal magnitud como es el corredor interoceánico de Coatepec. Y usted mencionaba ahorita acerca de que, pues, de alguna manera estas energías alternativas todavía no van a ser como al 100% donde podamos acudir como alternativas. Y justamente, pues bien, dentro de este megaproyecto, porque es la instalación de parques industriales, y uno de los grandes parques industriales que se está estableciendo es justamente estos paneles solares, ¿no? Y aquí hay un asunto muy interesante que es, pues, el despojo de muchos de los campesinos que conforman esos ejidos de sus territorios. Entonces, hace ratito volví a revisar un artículo de usted acerca de la sustentabilidad y la ecología política justamente nos da este enfoque, y usted lo decía así, intenta analizar los conflictos desde una perspectiva que articula las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Las relaciones sociales mismas. Y también estaba yo revisando otra lectura, bueno, parte del capítulo introductorio de Castro, es el que en un momento la doctora Gregoria nos compartía en clase, y habla sobre la gobernanza ambiental en América Latina. Y usted ha mencionado mucho acerca de justamente estos, pues, factores importantes que han influido de alguna manera, ¿no? Para que la sustentabilidad, como una idea también utópica, se pueda plantear dentro de todos estos lugares. A mí se me hace muy interesante el análisis que hacía, ¿no? Porque parte de que los gobiernos han adoptado, desde obviamente desde estas economías, desde este poder político, como qué proyectos vamos a instalar para ayudar a las personas, para que puedan, sobre todo el objetivo principal siempre va en el sentido de desarrollo económico de estas regiones. Y ya que estamos abordando este tema de la sustentabilidad, pues me tocó en algún momento, porque aquí, así como inició mi interés por estudiar acerca del corredor, cuando yo era maestra de CONAFE, yo escuchaba en las camionetas a las personas diciendo, ahora sí viene el cambio, ahora sí vamos a crecer económicamente, va a haber así mucha gente que va a venir de fuera y que va a invertir aquí, ¿no? O sea, hay esas expectativas altas. Pero comentábamos con otras personas que muchas veces la expectativa de la región es eso, que van a crecer económicamente, pero a veces esos modelos de este tipo de megaproyectos van un poquito más a que las empresas, los institucionales crezcan económicamente a cuando ellos vienen y nos imponen, por ejemplo, quiero pensar en McDonald's, ¿no? Como ese tipo de cosas, en vez de que fuera orientado hacia las personas locales, de decir, vamos a impulsar con ustedes un proyecto de, no sé, quiero pensar, por ejemplo, la ayuda. Yo estoy trabajando en un tramo donde están comunidades mijes, y los mijes son también conocidos como, como los que cultivan café en esta zona del mismo, pero también tienen textiles, ¿no? Entonces, mi comentario, pregunta es, o sea, ¿usted qué piensa? ¿En qué sentido se está pensando también, ¿no? Como que
pues tratar, ¿no?, de impulsar este tipo de proyectos a la par con este corredor, ¿no? Si usted sabe algo, si usted también me puede dar yo. Sí, no, a ver, es que aquí depende hay de utopías a utopías. Y bueno, lamentablemente, pues sí, no le digan a nadie, pero este gobierno tiene una ideología, una utopía. Es decir, no acaba, o sea, la idea de estos megaproyectos, tanto el Tren Maya como el tren interoceánico, es un diseño anticuado para mi gusto, anacrónico, porque no entienden que un gobierno realmente sintonizado con el puesto que estamos platicando es aquel gobierno que tiene la capacidad de empoderar a la sociedad, de ceder el poder. Efectivamente, como usted dijo, mientras el gobierno esté haciendo contubernio y negocios con el poder económico, como esté aquí, no va a poder avanzar. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de las localidades? Aquí hay otro instrumento muy importante que salió de la academia, el ordenamiento ecológico. ¿Qué es el ordenamiento ecológico? Los ecólogos tienen que entrarle a esto, es importantísimo. El ordenamiento ecológico participativo, donde participa la gente, es aquel que tiene la capacidad de mapear su territorio y dejar definidos los diferentes usos a partir de la ciencia y decir, aquí no se toca, este es un bosque, aquí hay un manantial, aquí es parte de una cuenca, aquí sí entra agricultura, aquí no entra esto. Eso es lo que ya se hizo en Cuetzala, en otros 4 municipios cierran de Puebla, y actualmente, porque esto es negociación, se está haciendo en 6 municipios de usted ayer, de Campeche y de Yucatán, donde va a pasar el Tren Maya. Habíamos logrado negociar que en cada municipio donde iba a pasar el Tren Maya se iba a hacer un ordenamiento ecológico participativo con la gente. Pero pues, no, después ya no se hizo. Pero es por ahí. Un gobierno realmente sintonizado con todo esto tiene que tener la capacidad de ceder poder a la sociedad. Y entonces eso se hace con los ordenamientos ecológicos participativos. Bueno, ¿alguna más pregunta del público aquí? Que ya casi vamos cerrando, entonces aquí hay una felicitación de Pablo Valderrama, que dice: excelente el análisis e impactante los datos los que presentó con él. Y bueno, yo le quería hacer una pregunta, también recordando este libro que es Mi vida en las selvas tropicales, que son las memorias del doctor Gómez Pompa, que es un libro que les recomiendo a quien tenga interés de leerlo. Es muy interesante porque es su trayectoria y muchos aprendizajes que él desarrolló a lo largo de muchos años, y yo creo que es algo que comparten ustedes dos, la visión de la fragilidad, quizás es lo que yo quisiera entender del trópico, ¿no? Ambos trabajaron en estas zonas, y creo que mi pregunta va por ahí, doctor, es, el estado de Veracruz es un estado que ha sido sumamente lastimado, deforestado, y sus grandes ventajas como la abundancia de agua, la abundancia del petróleo, al final han sido de alguna manera sus maldiciones, porque se ha hecho un uso y un abuso de estos mal llamados recursos naturales. La sustentabilidad en este momento de crisis ambiental, socioambiental o emergencia ambiental, ¿cómo ve que podemos entrar? Bueno, hay que decidir entre lo rural y lo urbano y lo industrial mismo. Pero yo tengo mucha fe en todo el tema agroecológico, y en Veracruz ahorita, como dije, el gobierno tiene ya muchos técnicos, pero además, ¿se acuerdan ustedes que en el norte de Veracruz, en la zona de los cítricos, está todo el trabajo de Laura Gómez Tobar, de Chapingo con su padre, que han estado haciendo un trabajo de 10, 15 años con la agroecología, con las naranjas. Entonces,
Ese es un ejemplo que había que quitar. Y a ver, no conozco más en Veracruz, no conozco más cosas así relevantes, pero yo tengo mucha fe en la agroecología porque es el tema alimentario y eso puede desencadenar, digamos, más expectativas, porque el tema de alimentos es importantísimo. O sea, entonces, primero empieza por la producción, pero después hay que crear cooperativas de consumo. Y entonces, el tema es entre alimentos sanos y alimentos sanos, ¿no? Y entonces ahí la producción agroecológica, en su siguiente paso es el mercadeo, la comercialización, y entonces se tienen que organizar cooperativas urbanas de consumidores de alimentos sanos. Bueno, y aquí está uno de los viajes más activos que hay en México, en fin, orgánicos, en fin, es por ahí. Ahora, no se desesperen, con que cada quien haga su parte, su pequeña contribución es suficiente. Entonces, hay que asumirla nada más y pues ni modo, no nos queda más que seguir trabajando. Muchas gracias. Creo que con esta respuesta también nos estamos como recapitulando varias cosas que se han dicho, ¿no? Que este trabajo pasa de lo individual a lo social, ¿no? Que nos pasa por el cuerpo, nos pasa por el territorio y también creo que tenemos que asumir como universitarios una tarea que al mismo tiempo creo que es un gran honor, ¿no? Estar en este momento como parte de la universidad, tener el privilegio de estudiar o trabajar en la universidad, pero también viene con su carga de responsabilidad, pero también con esta alegría de vivir la vida. Pues yo creo que con esto damos cierre a la gran visita del doctor, que de veras agradecemos mucho el gran esfuerzo del doctor Toledo de estar aquí, porque no vive cerca y además no es fácil llegar a Veracruz desde Morelia. Sin embargo, pues nos ha regalado su tiempo y su entusiasmo a veces allá haciendo trabajar todo el día y pues agradecemos muchísimo su tiempo y su amistad hacia esta universidad y hacia nuestra ciudad. Muchas gracias y les pido un fuerte y caluroso aplauso.